Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, continuamos hablando de esta Navidad oculta. Sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo Jesús. Pero vamos a la introducción. Sabe que hay una cosa que primero a mí me gusta, pero también me gusta dar, recibir y dar. Y se trata de un abrazo. Y Mateo en el capítulo 5, versículos 46 al 48 nos dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tú necesitas un abrazo, yo también. La hora de llamada a aquel taxi era inusual, 2:30 de la mañana. Pero el taxista acudió igual. La dirección le llevó a un lugar de viejos edificios. Una única luz encendida correspondía al piso de donde vino la llamada. Se acercó vacilante a la puerta y llamó. Al instante, escuchó pasos lentos y algo que se arrastraba. La puerta se abrió y ante aquel taxista apareció una anciana de 80 años intentando levantar un pesado bolso de nylon. Permítame ayudarle, abuela, fueron las amigables palabras de aquel chofer. Gracias, respondió la señora. Tú debes ser un buen hijo. Bueno, contestó él, solo intento actuar como lo haría con mi propia madre. Subieron al taxi y la señora le rogó que le condujera al asilo de ancianos de la ciudad, pero le pidió que escogiera el camino más largo. Aquel chofer entendió que la anciana necesitaba conversar e instantáneamente apagó el taxímetro. Pasearon más de 2 horas. Ella le rogó que se detuviera en lugares precisos que evidentemente guardaban una cantidad de recuerdos valiosos. Le narró con lujo de detalle los acontecimientos acaecidos en cada esquina, en cada tienda y en cada casa. Bueno, María, qué buena está la abuela hablándole con el taxista. Esto parece maravillosa esta historia. Ya amanecía y llegaron al asilo y un empleado le estaba esperando con una silla de ruedas. En la despedida del taxista se inclinó, le regaló un abrazo y ella le apretó fuerte. Gracias. Necesitaba un abrazo. Mientras regresaba a su taxi, sintió el golpe frío de la puerta de aquel asilo. Separada quizás para siempre de la vida, del mundo exterior, de su ajena familia, de sus recuerdos, pero aquel chofer de taxis hizo lo que tal vez nadie hubiera hecho, le regaló un abrazo. ¿Tienes en tus manos la capacidad de golpear o de acariciar? ¿Tienes en tus labios la capacidad de insultar o de besar? ¿Tienes en tus brazos la capacidad de empujar o abrazar?
Todos somos potencialmente verdugos o sanadores. Ay, ay, ay. También compasivos o destructores. Así como lo hizo el Señor Jesús, miremos al que pasa a nuestro lado como alguien que necesita un abrazo, una palabra de ánimo, un beso, una palmada en el hombro. Aunque los otros hagan lo contrario, tú sé diferente. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal, como dice la bendita palabra de Dios. Pensamiento del día. Aunque los otros hagan lo contrario, tú sé diferente. Abrace. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis amados, siguiendo el tema sobre la Navidad oculta, para aceptar el verdadero regalo de Navidad, debes admitir que eres pecador. Necesitas ser salvo por gracia. Debes renunciar al control de tu vida. Eso es descender más bajo de lo que cualquiera de nosotros pueda desear. Sin embargo, la grandeza del Señor Jesucristo se ve en las profundidades a las que descendió para amarnos. Alcanzarás la regeneración espiritual y eventual grandeza atravesando el mismo camino. Él descendió a la grandeza y la Biblia dice que solo a través del arrepentimiento puedes venir a su luz. C.S. Lewis lo expresa a la perfección según él en la encarnación. Atisbamos un nuevo principio clave: el poder del Altísimo. Precisamente por ser verdaderamente altísimo, que desciende el poder del más grande para incluir a los más inferiores. En todas partes, lo grande penetra en lo pequeño, el poder para hacer lo que es casi la prueba de su grandeza. En la historia cristiana, Dios desciende desde las alturas del ser absoluto hasta el tiempo y el espacio. Desciende a la humanidad, desciende aún más. Si los embriólogos tienen razón para recapitular en las frases antiguas y prehumanas de la vida en un útero, oígame, desciende hasta las raíces mismas y el fondo marino de la naturaleza que Él ha creado. Pero desciende para ascender nuevamente y llevar consigo a todo el mundo en ruinas. Se podría pensar en un buzo que primero se reduce a la desnudez y luego se arroja por el aire, cae y salpica, desaparece, desciende rápidamente por el agua verde y tibia hacia el agua negra y fría. Sigue descendiendo con una precisión cada vez más fuerte hasta llegar a una región que parece de muerte, llena de fango y vieja decadencia. Luego sube otra vez de vuelta al color y la luz, con los pulmones a punto de estallar, hasta que de pronto traspasa la superficie mientras sostiene en su mano, óigame, aquel objeto empapado y precioso que descendió a buscar. Cuando Jesús murió en la cruz, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, la tierra se cubrió de oscuridad.
La luz del mundo descendió a la oscuridad para llevarnos a la preciosa luz de Dios. Las promesas de Navidad no pueden discernirse a menos que primero admitas que no puedes salvarte a ti mismo y que ni siquiera puedes conocerte a ti mismo sin la luz de su inmerecida gracia en tu vida. Esta verdad es el cimiento a partir del cual podemos seguir aprendiendo sobre los significados ocultos de la Navidad. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hablemos de las madres de Jesús. Muchos preguntarán, ¿cómo así? ¿Tuvo muchas madres? Vamos a mirar. La tabla genealógica de Jesucristo. Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta Cristo Jesús. El relato del Evangelio de Mateo sobre el nacimiento de Jesús no comienza con los bien conocidos sucesos de la Natividad en sí. La estrella, los pastores y el pesebre. Comienza en la neblina de tiempos aún más antiguos para proporcionar una genealogía larga y aparentemente tediosa. Es fácil perder la paciencia con estos versículos y darles una leída rápida hasta llegar a la verdadera acción. Sin embargo, Navidad no se refiere solo a un nacimiento, sino a una venida. Dios había planeado la llegada de su Hijo aún antes de crear la tierra. Y como todo buen escritor, auguró la gran persona que sería Jesús a través del curso de la historia. Entonces aquí aprendemos mucho más de lo que podrías pensar en un principio. ¿Qué nos dicen estas genealogías sobre el significado de Navidad y del cristianismo? Aprenderemos dos cosas de lo que Mateo no dice y dos de lo que registra. Inmediatamente lo veremos. Entonces, entendamos que el Evangelio es una buena noticia, no un buen consejo. Mateo no comienza su historia del nacimiento de Jesús con la frase había una vez, no. Así es como comienzan los cuentos de hadas, las leyendas, los mitos y la guerra de las galaxias. Había una vez, señala que probablemente eso no sucedió o que no sabemos si lo hizo, pero es una bella historia que nos deja muchas enseñanzas. Pero esta no es la clase de relato que nos da Mateo. Él nos dice, tabla genealógica de Jesucristo. Esto significa que está fundamentando quién es Jesucristo y qué hace en la historia. Jesús no es una metáfora, es real. Todo esto sucedió
Y esto es importante por lo siguiente, mire, el consejo apunta a lo que debe hacer. La noticia es un registro de lo que ya se ha hecho. El consejo te insta a hacer algo. La noticia te insta a reconocer algo que ya ha sucedido y a responder a ello. El consejo dice que la acción depende de ti. La noticia dice que otra persona ha actuado. Digamos que hay un ejército invasor que avanza sobre una ciudad. Lo que esa ciudad necesita son consejeros militares, necesita consejo. Alguien debe explicar que las excavaciones y las trincheras deben hacerse aquí, que los tiradores deben subir allí y los tanques deben descender por allá. No obstante, si un gran rey ha interceptado y derrotado al ejército invasor, ¿qué necesita la ciudad entonces? No necesita consejeros militares, necesita mensajeros. Y el término griego para mensajero es ángelos, ángeles. Los mensajeros no dicen, esto es lo que deben hacer. Más bien avisan, les traigo buenas nuevas de gran gozo. En otras palabras, dejen de huir, dejen de construir fortificaciones, dejen de intentar salvarse a ustedes mismos. El rey los ha salvado. Algo ha sucedido que transforma todo. ¿Qué sucedió? La inminente venida del Salvador del mundo, que lo esperaban en un carruaje de alto nivel. Y lo más lindo es que ese Salvador del mundo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y gracias a su bendita muerte, y desde luego a su inminente resurrección, ustedes y yo tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y nos está faltando un campito muy cortico para llegar al cumplimiento de la tercera S. Ya ese la he repetido varias ocasiones. Primera S que hizo Jesús con nosotros, salvación del alma, al morir por nosotros. Segundo, sanidad del cuerpo y del alma. Y tercero, ponernos en el camino de la santificación hasta el día que lleguemos a la presencia de Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este orden, mis amados, los textos bíblicos sobre Navidad son relatos de lo que verdaderamente sucedió en la historia. No son las fábulas de Esopo, ejemplos inspiradores de cómo vivir bien, no. Muchos creen que el Evangelio no es más que otra historia moralizadora, pero están completamente equivocados. En la Natividad no existe moraleja de la historia. Los pastores, los padres de Jesús y los sabios no se nos presentan en primer lugar como ejemplos. Estas narraciones de los evangelios no te dicen lo que debes hacer, sino lo que Dios ha hecho. El nacimiento del Hijo de Dios en el mundo es un evangelio.
una buena noticia, un anuncio. No te salvas a ti mismo. Dios ha venido a salvarte. Sostengo que otras religiones y muchas iglesias, al hablar de la salvación, la entienden y la proclaman como un consejo. La salvación es algo por lo que tú debes luchar, que tú debes realizar. Solo llega si oras, obedeces o transformas tu conciencia. Pero el evangelio cristiano es diferente. Los fundadores de las grandes religiones dicen, de un modo u otro, estoy aquí para mostrarte el camino de la realidad espiritual. Haz todo esto. Eso es consejo. Jesucristo, el fundador del cristianismo, viene y dice, yo soy la realidad espiritual misma. Punto. Nunca podría llegar hasta mí, así que he descendido hasta ti. Eso es una noticia. Por supuesto, Navidad es solo el comienzo de la historia de cómo Dios vino a salvarnos. Jesús tendría que ir a la cruz. No obstante, el todo de la vida y la salvación de Jesús se encuentra aquí en forma embrionaria, anticipando lo que sucederá. Vino a ponerse en nuestro lugar, a pagar el precio de nuestro pecado, a recibir lo que nosotros merecíamos. A la luz de nuestro pecado contra Dios y contra nuestro prójimo, ¿dónde mereceríamos estar? Buena pregunta. ¿Afuera en el frío y la oscuridad? Jesús nació en el establo frío y oscuro, pero esto fue solo un presagio. Al final de su vida exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz fue lanzado hacia la oscuridad espiritual para que nosotros pudiéramos ser traídos a la calidez y a la luz de la presencia de Dios Padre. Hijos, este misterio no se puede poner en juego. Cambiar por un estreno, por unos zapatos nuevos, por una camisa nueva, por un pedazo de pavo. Está bien, coman pavito y celebren y reúnanse en familia y compartan, pero siempre teniendo en cuenta que esa venida del Señor Jesús fue para darnos vida, y vida eterna junto al Padre Celestial. Por eso es tan importante que entendamos que el Padre Celestial dejó escrito que Él no quiere que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojo con eso, hijos. Entonces, el cristianismo no tiene que ver principalmente con la autosuperación. No es simplemente un lugar donde encontrar algo de inspiración y de guía para la vida. Por supuesto, por lo que puedes hacer, sino más bien por lo que Él ha hecho. No comienzas con Cristo al adoptar una ética, ni al dar vuelta a una página, ni siquiera al unirte a una comunidad. No. Comienzas al creer el informe de lo que ha sucedido en la historia. ¿Es verdad que Dios se hizo hombre? Por supuesto. ¿Es verdad que Jesús vivió, sufrió y murió por ti? Por supuesto que sí. ¿Es verdad que se levantó triunfante de la tumba? Claro que sí.
Si es así, entonces todas las otras cosas que nos dice la bendita palabra de Dios, la Biblia, sobre cómo vivir, tienen sentido. Pero si la historia bíblica comienza, había una vez, si es un consejo inspirador y no la declaración de los sucesos más grandes de la historia, entonces son todas sandeces. Navidad nos muestra que el cristianismo no es un buen consejo, es una buena noticia. Y ahí debemos estar parados. Y la buena noticia no es ir a estrenar. Muchas personas, me consta, y a muchos amables oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y televisión, les consta que muchas personas se han suicidado porque no pudieron comprar zapatos o camisa para estrenar en Navidad o en Año Nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si Cristo vino a darnos vida. Pero este sinvergüenza desgraciado de Satanás los induce a que se suiciden porque no tuvieron con qué comprar unos zapatos o una camisa. Los condujo a la muerte, el sinvergüenza ladrón que roba, mata y destruye. Pero el Señor Jesús vino a darnos vida y vida abundante. El estreno es lo de menos. Lave muy bien la camisita. Vaya al parque donde encuentra un embolador, embole muy bien los zapatos, hágalos brillar. El poquito de loción que le queda, aplíqueselo. Afeítese muy bien. Y vaya y salude a los amigos, a los hermanos. Participe del culto de Navidad en la iglesia. Nosotros tenemos una tremenda fiesta el 24 de diciembre con la dirección de la pastora Neliet, y va a ser transmitida al mundo entero por las diferentes plataformas que Dios nos va a permitir que el mundo entero conozca lo que es una verdadera ceremonia navideña. Sin beba Genoveva y sin chupe Guadalupe, con estreno o sin estreno, pero que nadie lo va a señalar, porque todos tenemos nuestro corazón unido a aquel que vino, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para darnos vida y vida abundante, pero una vida diferente, llena de paz, de gozo, de fraternidad, familias unidas de verdad, no a través del alcohol, las borracheras. Disfruten, cenen, cómanse sus tamalitos, sus hallacas, cómanse su pedazo de pavo, cómo no, disfrutan, compartan. Esa es la familiaridad que Papá Dios quiere que nosotros tengamos en este tiempo de Navidad. No un padre borracho ahí peleando con la madre. No unos hermanos embriagados allá dándose golpes entre hermanos siendo familia. Eso no es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Nos vino a enseñarnos que nos amáramos los unos a los otros como Él nos había amado y como Él había muerto por nosotros, para darnos vida y vida abundante. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. ¿Sabe qué, mis amados que están en sintonía de Tiempo con Dios? Para finalizar por el día de hoy, voy a comentarles que la historia del Evangelio cambia nuestra manera de leer otras historias. ¿Por qué? Porque la historia de la Navidad no es ficción. Sin embargo,
alegaría que cambia la manera en que leemos ficción del modo más maravilloso. Justo antes de que saliera la película El Señor de los Anillos, muchos la tuvieron que haber visto en el mundo entero, de Peter Jackson, se publicaron una inmensa cantidad de artículos escritos por críticos literarios y otras élites culturales que lamentaban el atractivo popular que tienen las fantasías, los mitos y las leyendas, y muchos de los cuales, según su pensamiento, promovían puntos de vista retrógrados. Se supone que la gente moderna debe ser más realista. Deberíamos darnos cuenta de que las cosas no son negras o blancas, sino grises. Que los finales felices son crueles, porque la vida no es así. En la revista de New York Joker, Anthony Land se expresó así sobre la novela de Tolkien. Es un libro lleno de acciones valerosas, sin embargo, ceder ante él, disfrutarlo de verdad, como hizo la mayoría de nosotros en una primera lectura, revela la renuncia a enfrentar los matices más finos de la vida que raya con lo cobarde. A pesar de todo, Hollywood sigue reclinando cuentos de hadas de diversas formas, porque la gente los desea. Por supuesto, los grandes cuentos de hadas y las grandes de leyendas, La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, El Rey Arturo, Fausto, no fueron verídicos. No están basados en hechos reales. Sin embargo, parecen satisfacer una cantidad de anhelos en el corazón humano que la ficción realista jamás puede tocar o satisfacer. Esto es así, porque en lo profundo del corazón humano existen estos deseos de experimentar lo sobrenatural, de escapar de la muerte, de conocer un amor que jamás podemos perder, de no envejecer, sino de vivir lo suficiente como para cumplir nuestros sueños creativos, para volar, para comunicarnos con seres que no sean humanos, para vencer sobre el mal. Si se narran bien las historias que nos cuentan, nos resultan increíblemente conmovedoras y satisfactorias. ¿Por qué? Esto se debe, aunque sepamos que estas historias en realidad no sucedieron, nuestros corazones anhelan estas cosas y una historia bien contada satisface momentáneamente estos deseos. Al rasgar la terrible comezón, ¿cuántos fuimos enseñados para la Semana Santa? Que por cierto, muy mal llamada Semana Santa. Yo me acuerdo que de niño me llevaban los abuelos a ver al mártir del Gólgota, a Jesús de Nazaret y otras películas de la época. Y yo salía llorando, llorando y llorando, pero por la paliza que le habían dado al Señor Jesús, las espinas que le pusieron en su cabecita, cómo le atravesaron sus piecitos y sus manos. Yo salía llorando por eso, pero no sabía por qué y qué había hecho para que sucediera eso. Mire cómo es la filosofía de la ay, se me fue, del cine. Ahora estamos viendo una realidad que está plasmada para que entendamos lo que tiene que ver
con la Navidad oculta. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos por hoy, pero qué delicia lo que viene mañana. Cuarto día de esta semana, hablando de lo oculto de la Navidad. La Navidad oculto. Y cuánto muchos están aprendiendo. Y bueno, van a disfrutar como debe ser, como lo ordena nuestro Padre Celestial. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.